El horror de la oscuridad. Son muchos los hombres que han relatado cosas espantosas, no en letra impresa, que tuvieron lugar en los campos de batalla de la Gran Guerra. Algunos relatos me han hecho palidecer, otros me han producido arcadas de náuseas, mientras que otros me dejaron temblando y me hicieron desviar mi mirada y dirigirla hacia la oscuridad. Sin embargo, creo que yo puedo relatar lo peor, el terrible, antinatural e inconcebible horror de la oscuridad. Durante 1915, yo me hallaba en Flandes como médico con el grado de teniente en el regimiento canadiense, siendo uno de los numerosos americanos que se adelantaron al mismo gobierno en esta tremenda contienda. Había ingresado al ejército no por propia iniciativa, sino como natural consecuencia de ser el ayudante indispensable de un hombre que se había alistado, el notable cirujano de Bolton, el doctor Herbert West. El doctor West siempre se había mostrado entusiasta de poder prestar servicio como cirujano en una guerra, y cuando esa oportunidad se hizo tangible, me arrastró consigo sin que yo pudiera negarme siquiera. Tenía motivos para alegrarme si la guerra nos separase, motivos por los que me resulta cada vez más irritante la práctica médica y la compañía de West. Pero cuando se fue a Ottawa para conseguir la plaza de comandante médico, no pude resistirme al autoritario requerimiento de aquel hombre que no tenía duda alguna en que yo lo acompañara en mi calidad habitual. Cuando afirmo que el Dr. West se mostraba entusiasta de poder servir en los campos de batalla, no me refiero a que tuviera sangre de guerrero y que guardara el anhelo de salvar a la humanidad. Nunca había dejado de ser una fría calculadora máquina intelectual, delgado, rubio, de ojos azules y gafas. Creo que en secreto se reía de mis esporádicos entusiasmos marciales y de mis críticas a la indiferente neutralidad. Sin embargo, había algo que deseaba en la devastada Flandes, y para alcanzarlo tuvo que vestirse de militar. Lo que quería no era lo que mucha gente quiere, sino algo relacionado con esa particular rama de la ciencia médica que él había practicado clandestinamente, y en la cual había obtenido algunos resultados asombrosos y otros horrendos. Lo que pretendía no era más que una ilimitada fuente de cadáveres recientes en todos los estados de desmembramiento. Herbert West precisaba cadáveres frescos, porque la reanimación de los muertos era la labor de toda su vida. Esta labor no la conocían los clientes de Bolton, que habían hecho crecer abruptamente su fama. En cambio, yo la conocía demasiado bien, ya que desde los tiempos de la Facultad de Medicina en la Universidad Miskatonic de Arkham, había sido su más íntimo amigo y su ayudante. Fue en la época de la universidad cuando comenzó con sus horribles experimentos, primero con animales pequeños y más tarde con cadáveres humanos conseguidos de formas horrendas. Había conseguido una solución para inyectarla en las venas de los muertos, y si eran lo suficientemente frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido que trabajar duramente para llegar a la fórmula adecuada, pues cada clase de organismo necesitaba un estímulo distinto. Lo asaltaba el terror cada vez que pensaba en los fracasos parciales. Criaturas repugnantes salían de soluciones imperfectas o de cuerpos no lo suficientemente frescos. Algunos de estos fracasos habían seguido con vida. Unos se encontraban en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido. Y como él reflexionaba acerca de las eventuales posibilidades, aunque prácticamente inadmisibles, a menudo se estremecía debajo de su apariencia impasible. West había caído prontamente en la cuenta de que el principal requisito para que los ejemplares fueran útiles era su frescura. Así que había recurrido al procedimiento espantoso y detestable de conseguirlos robándolos. En tiempos de la universidad y en la primera época en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud había sido de una admiración fascinada con respecto a él,
pero a medida que sus procedimientos se fueron haciendo más extremos, me fue despertando un solapado terror. No me gustaba cómo miraba a las personas vivas que tenían aspecto saludable. Luego sucedió aquella pesadilla en el laboratorio del sótano cuando me enteré de que se había apoderado de un ejemplar aún vivo. Fue la primera ocasión que había logrado revivir el pensamiento racional de un cadáver, y aquel éxito, conseguido mediante una incalificable acción, lo había endurecido completamente. Y no me atrevo a hablar de los métodos que utilizó con los 5 años que siguieron. Permanecí a su lado solo por miedo, y presencié escenas que ninguna lengua humana podría llegar a repetir. De a poco fui dándome cuenta de que el propio Herbert West era más horrible que todo lo que hacía. Fue allí cuando comprendí que su fanatismo científico por prolongar la vida humana más allá de su tiempo natural había degenerado sutilmente en un celo meramente morboso y macabro, y en un placer secreto de la visión de cadáveres. Su interés se trató con una afición diabólica y perversa, por lo repugnante y lo monstruoso. Se complacía calmadamente en anormalidades diabólicas, ante las que cualquier persona en su sano juicio le daría asco y horror. Y detrás de su máscara de intelectual, se convirtió en un severo Baudelaire del experimento físico, en un pálido Heliogábalo de las sepulturas. Enfrentaba los peligros sin perturbación alguna y cometía crímenes con imperturbabilidad. Creo que el momento crítico sobrevino cuando comprobó que podía restituir la vida racional y buscó nuevos ámbitos para conquistar, experimentando con partes seccionadas de cuerpos para su reanimación. Tenía extravagantes y originales teorías acerca de las propiedades vitales independientes de las células orgánicas de los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales, y alcanzó algunos resultados horribles preliminares en forma de tejidos imperecederos, alimentados en forma artificial a partir de huevos semi-incubados de un extraño reptil tropical. Principalmente ansiaba establecer 2 cuestiones biológicas. La primera, si podía llegar a darse alguna clase de conciencia o actividad racional sin cerebro. Y la segunda, si había algún tipo de relación intangible incorpórea distinta a las células materiales. El abominable y horrible suceso ocurrió a fines de marzo de 1915, a la medianoche, en un hospital de campaña tras la línea de Saint Eloi. Todavía hoy me pregunto si no fue más que el diabólico desvaneo de un delirio. West había montado un laboratorio particular en el lado este del hospital que se le había asignado provisionalmente, alegando que deseaba poner a prueba nuevos y extremados métodos para el tratamiento de casos de mutilación desesperados. Su trabajo real era el de un carnicero, en medio de una mercancía sanguinolenta. Nunca pude acostumbrarme a la naturalidad con la que él manipulaba y clasificaba su material. A veces realizaba cirugías verdaderamente milagrosas en los soldados, pero su principal satisfacción tenía un carácter menos público y altruista, y se veía obligado a dar abundantes explicaciones acerca de los extraños ruidos aún en medio de aquella babel de condenados, entre los que habitualmente había disparos de revólver. Cosa natural en un campo de batalla, pero insólito dentro de un hospital. En la noche a la que hago referencia, habíamos conseguido un ejemplar nuevo y magnífico, un hombre a la vez de físico robusto y de elevada inteligencia, que garantizaba un sistema nervioso hipersensible. Era realmente algo irónico, porque se trataba del oficial que había recomendado a West para que se diera este destino, y que ahora resulta ser nuestro socio. Había estudiado secretamente en el pasado la teoría de la reanimación bajo la tutela de West. El comandante Sir Eric Moreland era el mejor cirujano de la división y precipitadamente lo habían destinado al sector de Saint Eloi, cuando el cuartel general recibió noticias sobre el recrudecimiento del combate. Realizó el viaje en avión junto al piloto, el intrépido teniente Ronald Hill,
solo para ser abatido precisamente al llegar al destino. Fue una espectacular y terrible caída. Hill quedó irreconocible y en cuanto al eminente cirujano, se seccionó casi completamente la cabeza en el accidente, aunque quedó el resto del cuerpo casi intacto. West inmediatamente se apoderó de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudio. Llegué a estremecerme cuando lo vi terminar de seccionar la cabeza, colocarla en aquel diabólico recipiente de tejido pulposo de reptiles con el objeto de conservarla para experimentos futuros, y luego seguir trabajando en la mesa de operaciones sobre el cuerpo decapitado. Le inyectó sangre nueva, remendó algunas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar desconocido que había llevado uniforme de oficial. Aún puedo ver a Herbert West inyectar en el brazo del cuerpo decapitado la solución reanimadora bajo la cegadora luz de la lámpara. No puedo describir la escena. Si lo intentara me desmayaría, ya que aquella habitación resultaba trastornante, llena de terribles objetos clasificados en el suelo resbaladizo por causa de la sangre y de otros desechos humanos que componían el lodo que llegaba casi hasta los tobillos, y aquella horrible monstruosidad de reptiles bullendo, salpicando y cosiéndose sobre el pálido y vacilante espectro de la llama en un rincón de negras sombras. Como comentó West en repetidas veces, el ejemplar tenía un espléndido sistema nervioso. Abrigaba una expectativa enorme, y cuando se manifestaron los primeros y leves movimientos contráctiles, pude ver en el rostro de West su febril interés. Creo que aguardaba fervientemente la prueba de su cada vez más consciente teoría acerca de que tanto la conciencia como la razón y el carácter pueden subsistir en forma independiente del cerebro, de que el hombre no es poseedor de un espíritu central organizativo, sino que es solo una máquina de materia nerviosa en la que cada parte es más o menos independiente de las otras. West se hallaba en el umbral de una triunfante demostración, a punto de relegar el misterio de la vida a un mito. Ahora el cuerpo se contraía más marcadamente, y bajo nuestras ansiosas miradas comenzó a jadear en un modo horrible. Agitó los brazos impacientemente, estiró las piernas y contrajo varios músculos en una contorsión repulsiva. Luego, aquel tronco sin cabeza alzó los brazos en un grito de indudable desesperación, de una desesperación inteligente que confirmaba todas las teorías de Herbert West. Era evidente que los nervios guardaban el recuerdo del último acto de vida del hombre, el esfuerzo por liberarse del avión que iba a estrellar. No puedo relatar con exactitud lo que ocurrió a continuación. Tal vez se trató solo de un desvarío producido por la impresión que padecí en aquel momento cuando el bombardeo alemán comenzó y destruyó el edificio. ¿Quién lo sabrá? Ya que West y yo fuimos los únicos sobrevivientes. West, antes de su reciente desaparición, se inclinaba a pensar que había sido así, pero había momentos en que no podía, porque resultaba sumamente extraño que los dos tuviéramos la misma alucinación. El horrible suceso fue en sí mismo muy simple, aunque tuviera implicancias excepcionales. El cuerpo se levantó de la mesa con un movimiento ciego, titubeante, terrible, y oímos un sonido gutural. No me atrevo a afirmar que se trataba de una voz humana porque fue realmente espantoso. No obstante, no fue su profundidad lo más horrible, ni tampoco lo que llegó a decir, ya que solo gritó: «¡Salta, Ronald! ¡Por Dios, salta!», porque lo espantoso fue de dónde provenía, porque surgió del gran recipiente tapado en aquel macabro rincón de oscuridad.